mañana recibimos a nuestro amigo, el señor Omar Carrión, representante de HH Distributors. Buenos días, Omar, un abrazo. Recientemente han salido varias noticias donde se dice que ya se ha encontrado el COVID-19 en el agua. Y te pregunto, tú como experto precisamente en calidad de agua, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Buenos días, Fernán. Buenos días, Juan Carlos Moraima y al caballero que presente. Buenos días a los radioescuchas. Dios me los bendiga mucho. Amén. Pues sí, Fernán, como acaba de decir, han salido varias noticias, varios comunicados de prensa donde se han encontrado rastros de COVID-19 en el agua. Así pues, tengo evidencias por aquí. Por ejemplo, tengo una evidencia por aquí donde dice que se encuentran rastros de coronavirus en las aguas de Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, para ser específico. Incluso este estudio dice que el coronavirus en el agua es letalidad diluida. Así mismo lo dice. Wow. ¿Ok? Tenemos por aquí también donde biólogos del Reino Unido dicen que el coronavirus en el agua es una potencial fuente de contagio. Inclusive este estudio indica que una persona después de haber dado positivo al COVID-19, después queda negativo nuevamente hasta 33 días después de haber dado negativo al COVID-19, el COVID-19 se puede registrar en sus heces fecales. A ese nivel. En esa línea, me imagino que el cloro de la, ¿verdad? Que la AAA le echa al agua, mata ese virus. Sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque sí sabemos que el cloro lo puede matar. Pero digo por qué no, porque justamente por aquí yo tengo un informe en esta carpeta, que es el que le envían a la gente todos los años, el informe de calidad de acueducto. Por si acaso, no vengo aquí a tirarle acueducto. Acueducto hace lo que puede con lo que tiene. ¿Está bien? Además que la mayoría de lo que está sucediendo en el ambiente es culpa del ser humano. Hay que aceptarlo. Acueducto hace lo que puede con lo que tiene, pero también Acueducto cumple todos los años que enviarte un informe. ¿Y qué dice ese informe? En el área de turbidez dice que la turbidez del agua puede afectar el proceso de desinfección del agua. Entonces, hay varios puntos que me preocupan. Primero, si en una etapa, en un tiempo normal, donde no hay racionamiento, la turbidez del agua puede afectar el proceso de desinfección del agua. Imagínense con un racionamiento que empieza en esta semana. ¿Por qué? Porque los niveles de agua bajan y lo que le va a llegar a la gente a la casa es toda esa turbidez, toda esa basura. O sea que si en tiempo normal afecta el proceso de desinfección, imagínense en sequía. Aparte, tenemos una temporada de huracanes que promete ser candela pura. Que Dios quiera que no, pero tenemos la posibilidad que nos coja algo. Oye, Omar, yo veo que tú tienes a tu lado un equipo. ¿Nos puedes explicar qué es este equipo y cómo funciona? Bueno, este equipo se llama Waterelo. Ajá. Esta es la solución para todos los hogares puertorriqueños. ¿Ok? ¿Qué es Waterelo? Waterelo cuenta de un sistema River Osmosis. En un sistema River Osmosis cuenta de 6 etapas de purificación. O sea que el agua pasa por 6 procesos diferentes. Las últimas 2 le garantiza a la persona puertorriqueña que adquiere este equipo o a la familia que el agua está 100% libre de virus y bacterias, incluyendo el COVID-19 que está en el agua. ¿Por qué? Porque las últimas 2 etapas tiene plata coloidal. Se ha comprobado que mata sobre 650 virus y bacterias diferentes dentro del agua, más luz ultravioleta. O sea, tiene doble refuerzo de desinfección dentro del agua. O sea, que cuando el agua pasa por ahí sale 100% libre de virus y bacterias. Aparte, tenemos un sistema también que purifica todo el agua del hogar. O sea, hasta el agua de la manguera sale purificada. ¡Qué bien! ¿Ok? O sea, que el que quiera orientación, adquirir este equipo, puede llamar al 945-0302, 945-0302. Vamos a ir con todas las precauciones debidas, vamos a ir con mascarilla, con guantes, desinfectantes, manteniendo la distancia. Aparte, estamos certificados por el Departamento de Salud como protegernos y manejar el COVID-19. ¡Qué bien! O sea, pero antes, si ustedes me lo permiten, rapidito. Sí. Quiero que vean el efecto también del cloro en la salud humana. Por eso yo traje 2 vasos. En este vaso hay agua de la pluma y en este también. Yo tengo un químico por aquí que usan los que limpian piscinas. Ajá. Ok, es para detectar el cloro en el agua. Ok. Vamos a ver lo que sucede. 4 gotas. 1, 2, 3, 4. Miren esto.
La cantidad de cloro permitido en el agua es 5 miligramos por cada litro de agua que llega a tu casa. A mi experiencia, esto está por encima de 12. ¿Cuál es el daño de eso? Hay un doctor que se llama el doctor Joseph Price, que escribió estos libros de eso que se llama Coronarias, Colesterol y Cloro, donde él comprobó que la mayoría de las enfermedades cardíacas hoy por hoy gracias al cloro del agua. Incluso un científico de la EPA llamado Languala dice que eso tiene un riesgo de 93 para hacer cáncer. Pero mire esto, la gente me dice, no, yo uso agua embotellada, pero se lavan la boca. Lo voy a hacer, me voy a sacrificar por ustedes. ¿Está bien? Ajá. Mire lo que pasa. ¿Cómo es? Guápete, ahí está. Esto es primicia, esto yo nunca lo he hecho. Vamos ahí. 1, 2, 3, 4. Ajá. Lo bañamos. ¿Y dónde está el cloro? Automáticamente mi lengua, mis glándulas salivarias lo registran como un mineral, incluyendo todo lo que hay en el agua, la absorbe. Parte de eso sube al torrente, al cerebro, otra parte al torrente sanguíneo, y ahí está el riesgo de padecer cáncer, enfermedades cardíacas, desequilibrio hormonal, problemas de tiroides, entre muchas enfermedades. Ok. Excelente Impresionante. información, muy, muy importante. Omar Carrión, yo tengo un número diferente al que dice acá. Este también se puede dar, 210-8690. Ese es el mío personal, también me pueden llamar ahí si no hay problema. Ahí está. Ok, y si absorbiste el cloro, así mismo voy a absorber el coronavirus. Oh, santo Dios. Muchas gracias por la información. Gracias a Muchas ustedes, que Dios me lo bendiga. 787-210-8690. 787-210-8690. En Ruta Nueva Vida 977.